Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Voces de Bienestar. El día de hoy les traemos un capítulo de un tema de suma importancia en la actualidad, que es la gestión de emociones. Pero antes de iniciar hablando sobre gestión de emociones, empecemos definiendo qué es una emoción. Una emoción es una respuesta psicológica y fisiológica que ocurre en reacción a estímulos internos y externos. Para sorpresa de muchos, las emociones no se pueden controlar, ya que, como mencioné anteriormente, es una respuesta inmediata que cumple ciertas funciones. Las emociones cumplen funciones adaptativas, sociales, motivacionales y cognitivas. Si hablamos de una función adaptativa, nos ayuda a reaccionar rápidamente a esos estímulos que tal vez nos ponen en una situación de riesgo. Por ejemplo, el miedo puede desencadenar una reacción de huida. La función social facilita la comunicación y la conexión con los demás. Las emociones pueden expresar necesidades, estados internos a través de expresiones faciales, tono de voz, comportamiento, nuestro lenguaje verbal, no verbal, cómo conectamos con los demás también, qué nos hace sentir bien, qué nos hace crear vínculos con los demás. En la parte motivacional nos influye en la toma de decisiones y en la motivación para actuar. Las emociones positivas, como la alegría, pueden motivar a una persona a repetir una experiencia placentera, pero si hablamos de una emoción displacentera, como es la tristeza, pueden llevarnos a evitar situaciones dolorosas. Y en la parte cognitiva, las emociones pueden afectar la percepción, la atención e incluso la memoria. Por eso es que muchas veces los eventos que llegan a ser muy fuertes, el cerebro no los tiende a recordar como un mecanismo de adaptación o una manera en la que el cerebro tiene que protegerse. Pueden influir en cómo se procesan y se interpretan los eventos y la información también. Podemos clasificar las emociones en dos grupos: placenteras y displacenteras. A veces tenemos la tendencia de clasificarlas como negativas o positivas, pero esto lo que hace es que nos dé una etiqueta de lo que estamos sintiendo, está bien o está mal. Y a veces esto limita la capacidad que tengo de reconocer y poder sentir sin ninguna culpa la emoción. Entonces, tal vez una forma más funcional de clasificarlas sería placenteras y displacenteras. Como podemos ver en la imagen, las placenteras son alegría, amor, sorpresa. Las displacenteras son tristeza, miedo, enojo, asco. Estas son las emociones primarias, pero podemos ver cómo de estas surgen un montón más. Las displacenteras no debemos caer en clasificarlas como negativas. Tienen muchísimas funciones igual que las placenteras, incluso hasta podrían tener un poco más porque tienen una función más adaptativa aún. Por ejemplo, la tristeza nos ayuda a asumir las pérdidas, aquello que considerábamos importante, aquello que tenía un valor simbólico y que ya no está, o aquello que iba a tener un valor simbólico y que no voy a poder obtener. El miedo nos muestra cuando nuestros recursos para enfrentar una situación se ven limitados. Como les mencioné anteriormente, las emociones displacenteras y sobre todo el miedo tienen una función muy adaptativa y de protección. El miedo nos ayuda a identificar cuando corremos algún peligro que creemos que no vamos a poder asumir porque no contamos con las herramientas necesarias para enfrentar ese miedo. Y lo que pasa muchas veces es que cuando experimentamos el miedo, los niveles de cortisol incrementan en el cuerpo. Y aquí hay algo muy particular y que me gustaría comentarles, y es que el cerebro no interpreta lo imaginario a lo real. ¿A qué voy con esto? El cerebro puede producir, o el organismo en este caso, puede producir el mismo nivel de cortisol y tener la misma interacción con neurotransmisores y demás asociados al miedo, de imaginarse que un león lo está persiguiendo a que un león realmente lo esté persiguiendo. Entonces el miedo muchísimas veces lo asociamos con ansiedad, así como podemos estar constantemente ansiosos porque nos da miedo, por ejemplo, reprobar un examen
o nos da miedo tener algún problema en el trabajo y nos imaginamos una situación que no se está viviendo en ese momento, causa exactamente el mismo impacto a nivel de neurotransmisores y de hormonas asociadas al miedo que si yo realmente estuviese viviendo eso. Lo mismo con el enojo. Por ejemplo, el enojo tiene una función que es poner límites. Nos advierte que un límite ha sido roto o que necesitamos poner un límite. ¿Y cuál es el peligro de no conectar con el enojo? Que si yo no logro conectar con este enojo, poner límites me va a costar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la tendencia de evadir el enojo porque tal vez la forma en la que lo manifestamos pues trae conflictos a mediano o largo plazo o también a corto plazo. Y también porque el enojo socialmente no es aceptado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces evadimos el enojo, sobre todo cuando estamos con otras personas interactuando, no ponemos un límite con la otra persona, con la actitud que la otra persona está teniendo, o conducta que está emitiendo, que me está enojando, y ¿qué es lo que pasa? Que acumulo, y en cualquier momento ese enojo acumulado estalla en ira. Y pasa exactamente lo mismo. Puedo igual sentir enojo de imaginarme, y no sé si les ha pasado que a veces uno tiene algún conflicto con una persona y piensa como, ay, mira, le hubiese dicho esto, y usted puede sentir en su cuerpo el mismo nivel de enojo que si hubiese estado en ese pleito, en ese momento, en esa discusión, etcétera, etcétera. El asco, por otro lado, nos ayuda a conectar con el disgusto y nos ayuda igual a protegernos de un peligro, pero esto es más que todo a nivel corporal, como, ay, mira, no voy a comerme eso que huele feo porque pueda que me dé una reacción, no sé, en el intestino que tal vez no quiero enfermarme del estómago, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es que muchas veces nos cuesta vivir las emociones o por qué es que nos cuesta tanto sentirlas? Sobre todo aquellas que consideramos displacenteras, como podemos ver en la tablita, que son muchísimas, ¿verdad? Las que se derivan de las primarias en cuestión de displacenteras. Esto va muchas veces ligado a que nos enseñaron de niños en nuestra infancia. Por ejemplo, si de niños nos decían, ay, los niños no lloran, o cálmese berrinche, o qué feo se ve llorando, o enójese por algo que valga la pena, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a crecer con una connotación negativa de esas emociones. Y por ende, vamos a buscar o reprimirlas o encubrirlas por alguna más aceptada según mi entorno. Muchas veces, en ciertas familias, la tristeza está mal vista porque la asocian con debilidad. Pero el enojo no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas encubren esta emoción de tristeza con enojo. O al revés también. Y aquí es justo donde entramos en materia de gestión emocional. Y comencemos por definir qué es gestión emocional. La gestión emocional es la habilidad de entender, manejar y responder adecuadamente a nuestras emociones. No se trata de suprimirlas, sino de reconocerlas y abordarlas de manera constructiva, porque como les digo, la emoción es una respuesta muy inmediata. No podemos realmente no sentir eso o evitar sentir algo porque es algo que nuestro cuerpo y nuestra mente está experimentando de forma inmediata por un estímulo interno o externo. Existen muchas teorías sobre las emociones. La más famosa es la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que destaca 5 componentes. Habla sobre lo que es la autoconciencia, que esto es en lo que vamos a hacer énfasis más adelante. Poder conectar con esta emoción, poder ser consciente de qué estoy sintiendo. La autorregulación, motivación, empatía y, por supuesto, las habilidades sociales. ¿Por qué es que es importante la gestión emocional? Porque nuestras emociones afectan nuestra salud mental y física. No hay salud sin salud mental y las emociones van muy ligadas a esto. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que están sintiéndose, por ejemplo, si vemos la tablita en el sector verde, abrumado. Entonces me siento abrumado y estoy sintiendo mucho estrés en el cuerpo. Y lo primero la primera forma en la que reacciona mi cuerpo es con dolor de estómago. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente están conectados. El primer paso para gestionar nuestras emociones es aprender a reconocerlas. Y puede parecer simple, pero a menudo nos cuesta identificar exactamente qué estamos sintiendo. Y les voy a explicar a continuación unas técnicas que les van a ayudar muchísimo a esta gestión y, por supuesto, la identificación emocional. Como les había mencionado anteriormente, vamos a hablar de técnicas de identificación y gestión emocional.
La primera técnica nos puede ayudar muchísimo en momentos de estrés, ansiedad o incluso de pánico, que es la respiración alternada. Esta técnica es muy sencilla, vamos a utilizar los dedos y con un dedo tapamos una fosa nasal, el índice lo colocamos en la frente, inhalamos profundo, sostenemos el aire unos 5 segundos y exhalamos tapando la otra fosa nasal y abriendo la que estábamos tapando anteriormente. Y esto hasta que los niveles de estrés o esta agitación que podemos estar sintiendo producto del estrés y la ansiedad vayan bajando. Otra técnica muy, muy importante de gestión emocional es el ejercicio físico. El ejercicio físico nos ayuda a regular los niveles de cortisol en el cuerpo, nos ayuda también a liberar endorfinas que están asociadas a un buen estado de ánimo. Algo que yo siempre les digo es que busquen un ejercicio que se asocie a su personalidad y un ejercicio que a ustedes les guste, que de verdad este momento en el día o en la semana no sea como un castigo, no sea como una obligación, sino algo donde ustedes disfruten, que sea como su espacio sagrado. Y otra técnica que esto nos va a ayudar tanto a identificar como gestionar las emociones es la reestructuración cognitiva. Y para esto les traemos un ejemplo de un debate de pensamientos que podemos traer o podemos practicar cuando tenemos una situación de conflicto. Esta es una técnica de expresión emocional, pero también nos ayuda mucho a lo que es la reestructuración cognitiva. Y esto nos va a ayudar a modificar la forma en la que pensamos sobre una situación. Hay una rama en la psicología que se llama cognitiva conductual, es un modelo, un enfoque terapéutico, que la principal premisa que tiene es que no es lo que nos pasa, sino la interpretación que le damos a ese evento. Entonces, muchas situaciones a veces no podemos evitar lo que pasa en la vida diaria, ¿verdad? Pero sí podemos tener otra percepción que tal vez no nos cause tanto malestar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer este debate de pensamientos, que lo clasificamos de la siguiente manera: A, B, C, D, E y F. A es el acontecimiento activador, B, la creencia, que es lo que me está causando malestar, C, la consecuencia emocional o conductual, D, que es el debate que voy a hacer a raíz de esa creencia. En el D debatimos siempre el B. E es la nueva forma de pensamiento que voy a adoptar y F, la nueva conducta o emoción que voy a experimentar a raíz del debate que ya hice. Tenemos este ejemplo. Jueves 30 a las 11 a.m. ¿Qué fue lo que sucedió? Se me cae el café en el mostrador de la cafetería. ¿Qué fue lo primero que pensé o qué creencia irracional tuve en ese momento? ¡Qué horror! Me están mirando, se están burlando de mí. Fijo, me grabaron, me subieron a TikTok, voy a hacer la burla de todo el mundo, nadie va a volver a olvidar lo que pasó. ¿Y qué consecuencia emocional o conductual a raíz de este evento estoy experimentando? Ansiedad, sensación de ridículo, también puedo experimentar aislamiento. ¿Y qué debate podría hacer yo a raíz de esto? ¿Por qué sería tan terrible que se estuvieran riendo de mí? ¿O por qué realmente tiene que ser tan impactante el hecho de que se me haya caído el café? A cualquier persona le puede pasar eso. Entonces aquí empezamos a generar un debate del pensamiento inicial que tuvimos que nos está generando malestar y a raíz de esto generamos una creencia alternativa, que en este caso realmente sería incómodo y desagradable, pero no tan horroroso. No es el fin del mundo, a la gente se le va a olvidar en algún momento y si se acuerdan, es algo de un momento. ¿Y cuál sería entonces la emoción nueva o alternativa que voy a tener a raíz de este nuevo debate? Fastidio. Sigue siendo tal vez no tan bonito sentir fastidio, pero ya no es esa ansiedad y sensación de ridículo que yo tenía anteriormente. Entonces vemos cómo a raíz de este debate o de esta técnica de reestructuración cognitiva podemos bajar el nivel de malestar y podemos hacer esto con otro montón de situaciones. Otra técnica muy valiosa y que últimamente se está implementando mucho es el diario de pensamientos o journaling, como ustedes le quieran decir. Antes, cuando estábamos en la escuela, o no sé si ustedes también lo hacían en la adolescencia, teníamos como un diario, y querido diario, hoy me pasó esto,
no sé, me pasó algo en el colegio y me sentí mal. Eso que parecía ser algo como muy de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, es una estrategia de identificación emocional buenísima, porque a la hora de escribir yo voy conectando con la situación, con lo que sentí en el momento, y eso me ayuda a conectar con mis emociones, que es el primer paso si queremos hablar de gestión emocional. Yo no puedo pretender controlar una conducta o una reacción si yo no estoy controlando o identificando lo que estoy sintiendo primero. Y aquí es lo que yo les mencionaba anteriormente. Muchas veces encubrimos tristeza con enojo. Y realmente tal vez la reacción que tenemos no es la más positiva y tampoco la tristeza se va a ir. Que ese es otro problema que muchas veces tenemos. Queremos evadir las emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Que tarde o temprano es como llenar un vasito de agua. Ay, sí, voy a llenar el vasito, el vasito se va a desbordar. Entonces, a veces es mejor reconocer de un inicio lo que estamos sintiendo, porque si podemos reconocer específicamente la emoción, ya podemos tener una mejor gestión de la reacción o conducta de la forma en la que yo voy a emitir esa emoción. Y por último, ya para ir cerrando, también el tema de establecer límites. Asegurarnos de no sobrecargarnos con tantas situaciones, identificar qué nos molesta. Muchas veces, por evadir emociones como el enojo, no conectamos con esos límites personales, y los límites son necesarios tanto a nivel personal como a nivel interpersonal, a nivel de vínculos. Muchas veces para proteger un vínculo necesitamos establecer límites. Los límites no son para deshacernos de un vínculo, es para protegerlo, y eso está asociado y va directamente relacionado con el tema de gestión emocional, de poder identificar qué me enoja, qué no quiero seguir manteniendo en este vínculo para poder protegerlo y que siga perdurando en el tiempo. Recordemos que gestionar la manera en la que vemos nuestras emociones es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana. De niños no nos enseñan inteligencia emocional, pero es algo que por dicha hoy contamos con muchísimas herramientas donde podemos trabajar en ello. Muchas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.